Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándoles la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Continuando en el desarrollo de la serie Haced frutos dignos de arrepentimiento. Recuerden, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Es así como Dios nos demanda, es así como el Dios de los cielos, el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Israel y el Dios y Padre del Salvador, de mi Salvador, de tu Salvador, del Salvador del mundo, el Señor Jesucristo. Es como nos enseña lo que es el arrepentimiento. Es posible que tú te hayas arrepentido por alguna falta, por algún error, por algún pecado, por lo que hayas hecho indebidamente. Pero si no hay frutos, entonces algo quedó faltando. Algo le hizo falta a esa acción. Y para eso tienes la palabra de Dios. Y es allí donde, por medio de estas meditaciones, es que llego a tu vida, donde te encuentres, para que puedas aprender a acercarte a Dios y tener esa comunión, esa relación padre e hijo, padre e hija, y así sucesivamente. El mismo Señor Jesucristo lo dijo: mi Padre y yo somos uno. Qué bueno sería que ese pensamiento también estuviera en ti, que tú también pudieses tener ese concepto y decir: mi Padre y yo somos uno. Y eso entonces te demandaría, te exigiría, tendrías que esforzarte, pagar un precio, bueno, lo que sea necesario para poder tener esas experiencias, Padre e Hijo. ¿Se puede? Claro que sí se puede, naturalmente. Y si tú le prestas atención cada vez más y más a estas enseñanzas, entonces vas a poder realmente a entender que sí es una gran verdad, que sí se puede tener experiencias con Dios, pero que todo está sustentado precisamente en este concepto del arrepentimiento, y que el arrepentimiento, genuinamente hablando, como lo hemos venido explicando, tiene que producir frutos. Por eso dice: hacer frutos dignos de arrepentimiento. Es como dice Mateo 3:8 en la 1960. Pero en la NTV dice: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Entonces, es que ese es el tema fundamental. Una persona que reconoce, se arrepiente a la luz de la Biblia, conforme el Creador lo enseña, es porque ya deja de pensar como antes pensaba, deja de hablar como antes hablaba y deja de actuar y de vivir como antes lo hacía. Por eso es así como en la versión NTV y en otras nos lo explica de una manera más clara y más convincente, por supuesto. Ayer habíamos quedado de que el arrepentimiento no es una sola vez. No se trata de que tú te arrepientas una sola vez y no más. No se trata de eso. El arrepentimiento es continuamente en la medida en que tú cometas errores. Y esa entonces se convierte en esa vez, sí, pero en la manera en que tú cometas errores.
Eso es lo que debes tener muy en cuenta. Y continuando con el punto en que estamos desarrollando de que el arrepentimiento precede a la salvación, entonces es importante decir que cuando haces de ese arrepentimiento un estilo de vida, te viene la gracia, te viene la salvación y viene eso que nos falta a todos y que se llama la justificación. Y para ser justificados es necesario entrar por la puerta del arrepentimiento. Y si no, nunca lo vamos a hacer. Nunca vamos a estar justificados. ¿Sí? ¿Sí está claro? Entonces vamos a ser unos injustificados. ¿Por qué? Porque todo aquel que no se arrepiente no va a recibir la justicia de Dios. La justicia divina, la justicia sustentada en lo que es la verdad. Por eso se llama justicia. Es totalmente diferente la justicia del ser humano, del hombre, ¿cierto? De la humanidad a la justicia de Dios. La justicia de Dios es perfecta, nunca es injusta. La del ser humano, por supuesto que sí. Y por eso es que tenemos que aprender cada día más y más. Entonces tiene que ser un estilo de vida. Ahora, por esto es que juzgamos y cuestionamos tanto, porque no nos hemos arrepentido genuinamente. Ahora esto, mira qué tan importante esto que te acabo de decir. Y te has puesto a pensar en algunas oportunidades cuando te pones entras en un juicio y a juzgar, a cuestionar a determinada persona o personas en determinados lugares, y así sucesivamente. Eso te pasa muy a menudo, es posible. Y es precisamente porque en ti no ha habido un arrepentimiento genuino. Y es tan sencillamente en poderlo entender, que te lo digo de otra forma, o de esta mejor forma, que cuando tú te sabes arrepentir genuinamente, entonces tú no vives en son de juzgar a nadie, sino todo lo contrario. Misericordia pido, misericordia doy. Misericordia doy, misericordia pido. Sed pues vosotros misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Entonces, un arrepentido ya sabe que fue perdonado y que Dios lo reconcilió consigo mismo por Cristo. Entonces no se pone en el punto de ser un juez. Dios no nos ha hecho a nosotros para ser jueces bajo ninguna circunstancia. El único juez es Él. Él es el único juez, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a entender. Cuando tú juzgas, cuando tú cuestionas, cuando tú señalas, cuando tú estás en una crítica constantemente, entonces es porque tú no has experimentado lo que es el verdadero arrepentimiento, que es ese arrepentimiento genuino. Ponle mucha atención a esto. Vamos a leer Primera a los Corintios capítulo 2 versículos del 10 al 16. A ver qué nos enseña la palabra de Dios con respecto a lo que estamos trabajando. Primera de Corintios 2, 10, 16 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, dice, espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mira qué interesante este texto, que como acostumbro a dejar tareas, aquí está la primera tarea para que el día de hoy la hagas y la realices. Y es cada día más y más
poder trabajar en la palabra de Dios. Primera de Corintios 2:10-16, la tarea es leerlo como mínimo 5 veces, pausadamente, comprensión de lectura. Y ahí comienzas a estudiarlo. Y le preguntas a Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo aprenda? ¿Qué me quieres enseñar, Señor, a través de esta palabra con respecto al tema del arrepentimiento? ¿Sí? Entonces aquí nos está diciendo entonces lo que te decía anteriormente del texto. Es que por esto es que se juzga y se cuestiona tanto y se señala y se critica tanto porque el arrepentimiento no ha sido genuino. Y este texto te está enseñando precisamente eso. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender a entender. Mira lo que dice en el versículo 14, dice: pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero ponle cuidado al versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿por qué es que juzgamos y cuestionamos mal? ¿Por qué es que estamos en una crítica constructiva? En una crítica siempre destructiva y señalando a cualquier persona por ahí que tengamos la más mínima oportunidad. Es porque entonces no hemos experimentado lo que es el arrepentimiento genuinamente. Pero el hombre espiritual que dice en el versículo 16, él dice que juzga todas las cosas. Esa es la correcta forma de aprender a entender y asimismo aprender a vivir y a ejecutar lo que concierne a juzgar. Juzgar no es malo, pero si se hace en el concepto espiritual, como lo dice el versículo 16. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Quién puede juzgar a una persona, por ejemplo, que no ha asesinado a nadie? ¿Quién la puede juzgar? Es decir, ¿cómo se puede demostrar lo contrario a una persona que nunca ha matado a nadie? Nadie lo puede juzgar. Es así en el orden de ideas que sucede igual con el hombre espiritual. Es decir, que la persona que es espiritual es porque está en el conocimiento de Dios, es porque está viviendo esas experiencias con Dios, y entonces en ese orden de ideas, ¿quién lo va a poder juzgar? Nadie. Porque como dice la palabra de Dios también en Romanos, es decir, ¿quién podrá juzgar a los escogidos de Dios? Nadie. Ya nadie los puede juzgar porque en Cristo ya hemos nosotros sido justificados. Imagínate qué interesante. ¿Por qué la presencia de Cristo es tan importante en la vida de cada ser humano realmente? ¿Por qué? Porque Él justifica, porque Él es el que perdona. Él fue el que llevó a la cruz todos nuestros pecados. Es decir, en primera persona, llevó mis pecados. Él llevó el pecado mío, todos mis pecados allá en la cruz. Por eso es que es necesario que se cumpla en mi vida Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te das cuenta? Es necesario que yo crea en ese hombre que llevó mis culpas, mis pecados y toda mi vida pecaminosa a la cruz. Entonces esa es la real necesidad que tiene todo ser humano, de que Juan 3:16 tiene que ser una experiencia de vida realmente. Y entonces en ese orden de ideas dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas. ¿Por qué? Porque él va a saber hacer las cosas a la luz de la Biblia. Misericordia doy, misericordia pido, ¿cierto? Sed pues vosotros misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Porque el hombre espiritual, aquel que sigue a Cristo, es porque está aprendiendo. Entonces no tiene como propósito y como centro de vida estar cuestionando a las personas, estar criticándolas, estar condenándolas bajo ninguna circunstancia. No tiene eso en absoluto. Por eso termina diciendo: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mira qué interesante. Es decir, todo aquel que ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador automáticamente tiene la mente de Cristo, y muchísimas grandes bendiciones también que tiene. Pues aquí específicamente te estoy explicando la mente de Cristo. Todo aquel que tiene la mente de Cristo piensa como Cristo. Entonces, ¿qué va a juzgar mal? Absolutamente. Esa persona, aunque tiene a Cristo,
como te lo decía ayer, se puede equivocar, puede cometer errores, pero el Espíritu Santo le redarguye, se deja redarguir y entonces reconoce, se arrepiente, pide perdón y se aparta. ¿Sí te das cuenta? Entonces vive lo que es el arrepentimiento genuino, el verdadero arrepentimiento, el que produce frutos realmente. De eso se trata. Ahora, si te das cuenta de lo que nos enseña entonces la palabra, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Qué interesante el tema. Por esto es que juzgamos y cuestionamos tanto entonces, que te quede claro. ¿Por qué? Porque no has entendido lo que es el verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento genuino, el que produce frutos, para que lo tengas muy en cuenta. Y eso seguro que te va a servir en tu vida diariamente. Ahora, entiende esto, Dios te justificó para que seas justo con los demás y no vas a ser justo si no entras por la puerta del arrepentimiento genuino. Cuando criticamos entonces, dice, y enjuiciamos al que cae, no estamos arrepentidos. Te lo estoy repitiendo muchas veces para que eso no lo dejes pasar de largo, por alto, que te entre por un oído y te salga por el otro. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 24, versículo 16. Dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal, ¿te das cuenta? Y esos no se vuelven a levantar, aunque no lo dice, pero ya es obvio, porque el justo cuando cae, así sea las veces que sean, siempre se va a levantar, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta que teniendo a Cristo uno puede caer? Teniendo uno a Cristo uno se puede equivocar también, pero uno se tiene que levantar precisamente por la condición de que se tiene a Cristo. El justo puede caer, se puede equivocar. Todo ser humano cristiano se puede equivocar. No te estoy diciendo que tú tienes el aval para equivocarte, no, bajo ninguna circunstancia, y no me malinterpretes. Lo que te quiero decir es que mientras estemos en este cuerpo siempre nos va a llevar a eso, a ser desobedientes a Dios y a su palabra. Entonces, la iglesia tiene que entrar en esta gran revelación y en este gran entendimiento. Hemos manejado estos conceptos extraños y propios. Creemos que somos salvos y santos y que somos maduros. Y eso es mentira. No somos nada de eso, porque hasta que el arrepentimiento no sea genuino, estamos en una cuerda floja. Mira pues, así el arrepentimiento, como el arrepentimiento, si no es genuino, entonces la persona nunca va a experimentar lo que es la salvación. Menos entonces va a ser una persona madura. Va a estar entonces viviendo en un espejismo espiritual que realmente no existe, bíblicamente no existe bajo ninguna circunstancia. Mira pues qué tan interesante esta parte de lo que tiene que ver con el arrepentimiento desde el concepto del concepto de 1 Corintios 2, 10, 16, y que nos quede cada vez más claro que antes de la salvación tiene que existir el arrepentimiento. Si no es así, entonces hay un gran problema. Te invito para que nos acerquemos a Dios en estos momentos, allí donde tú estás escuchando estas meditaciones muy atentamente. Cierra tus ojos, inclina tu cabecita y dile: Padre, gracias porque siempre contigo estoy aprendiendo todos los días. Cada día que yo viva, Señor bendito, es la necesidad que tengo de ti y te la voy a presentar a sí mismo, Señor. Presento mi necesidad. Tú eres mi verdadera necesidad y quiero seguirte conociendo. Y qué tan importante, Señor bendito, que a través de esta serie, oh Dios de los cielos, hacer frutos dignos de arrepentimiento, es que yo pueda entender todo lo que tiene que ver con la salvación, Señor bendito. ¿Cómo es tan importante el reconocer mis errores y poder acercarme a ti, Señor, oh Dios de los cielos, con un corazón contrito y humillado, pidiéndote perdón, es decir, arrepentido por las cosas que he podido hacer? Señor, quiero seguirte conociendo, díselo. Quiero seguirte conociendo y entendiéndote cada día más y más, Señor. Muchas gracias.
Toda la gloria es para ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Agradecido con Dios por permitirme transmitir estas hermosas enseñanzas sustentadas en su bendita palabra. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huelvas. Que tengas un feliz día. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650.